Gracias. Unas reglas muy básicas. Este webinar está grabado, así que si no quieren estar grabado, pueden apagar sus cámaras. Por favor, no apagar el micrófono, que ya está hecho. Bueno, todas esas cosas ya las sabemos, pero es de ley que tenemos que repetirlo. Y tenemos un botón para recordar, así que por favor no toque este botón. Y todas las preguntas tendremos un espacio al final, como los otros webinars, para responderlo. Bueno. Hoy le vamos a dar la palabra a Andrés Enhauser para que ustedes, los que no estaban en los otros webinars, queremos dar un recordatorio que eso hace parte de una serie de webinars que estamos haciendo con Andrés Enhauser y con AC del otro lado. Creo que es necesario que todos sepamos nuestros acuerdos, nuestras buenas relaciones con Andrés Enhauser y que sin manera podemos trabajar con ellos. Ahí tenemos acuerdos muy bien hechos y lo importante es que conozcamos los productos, ¿sí? Hoy tenemos como ponentes Andrés Ramírez, que es gerente de producción de flujo, Vincent Fouquet, que ya conocemos, que ya hizo unos webinars con nosotros, que es gerente de cuenta estratégica, y Luis Antonio Menéndez, que es gerente de desarrollo de negocio y sistemas de gestión de inventario. Bueno, Vincent, Andrés, bueno, no sé quién quiere empezar, pero les damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo voy a hacer una breve introducción. Entonces, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Vincent Fouquet, yo soy el gerente de cuenta estratégica. Me dedico a desarrollar la relación entre Andrés Enhauser y Veolia. Y hoy mis colegas, Andrés de Andrés Enhauser México y Tony de nuestro corporativo en Suiza, compartirán sus experiencias, conocimientos sobre el tema tan importante del monitoreo de reactivos en agua. Así que durante esta sesión exploraremos las mejores prácticas, las tecnologías disponibles y los beneficios de una gestión adecuada que puede aportar a sus operaciones. Así que esperamos que esta presentación sea informativa y útil para ustedes. Como lo comentaba Anthony, Andrés Enhauser es socio de Veolia. Tenemos una relación basada en una colaboración basada en la rueda multifacética sobre diferentes temas y tenemos diferentes lotes de instrumentación, con lo cual proveemos toda la parte de monitoreo de agua, de nivel, temperatura, presión, caudalímetros y análisis. Así que ahora voy a pasar la palabra a mi compañero Tony, que le va a hablar un poco más del tema. ¿Hola, ahora? ¿Se me escucha? Sí. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, una rápida introducción. Mi nombre es Luis Antonio Menéndez. En mi perfil de Google aparezco como Tony, así me conocen en casa. Me da mucha risa porque así todo me llama en casa. Aquí el trabajo me llama Luis, pero Luis Antonio, Tony o Luis es perfecto. Llevo 22 años de carrera con la empresa Enhauser aquí en la fábrica de nivel de impresión en Marburg, Alemania. Así que aquí son buenas tardes. Un saludo a todos los que nos acompañan en el continente americano. Ya que me vieron, no soy inteligencia artificial, existo, soy ser humano, entonces voy a apagar mi cámara por cuestión del ancho de banda porque había notado como que había un glitch. Bien. Y también quizás puedes arreglar un poco tu micrófono, porque yo no sé si soy yo, pero no te escucho muy bien. A ver. ¿Ahí me escuchan? Está un poco lejos de... Okay. A ver, déjame ver si estoy en el micrófono correcto, si es que estoy en la PC. ¿Hola? ¿Mejor ahí? Un poco mejor, sí. Sí, a ver. Hola. ¿Mejor? Sí, mejor. Ok, bien.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Cuando estamos con Veolia, nosotros llevamos cooperación estratégica con empresas importantes en distintas industrias. Evidentemente, el día de hoy no vamos a hablar ni de oil and gas ni de químicos. Estamos con Veolia, vamos a hablar de agua, que es un reactivo muy importante y es, nosotros como profesionales no les vamos a enseñar qué hacer y cómo hacer su negocio. Ustedes conocen el proceso, pero queremos hacer una introducción primero más o menos a lo que tenemos. Entonces, ustedes tienen muchos procesos. Veolia, evidentemente, se dedica a la industria que es de agua y aguas residuales. Entonces, estos son típicamente lo que nosotros conocemos en el mundo de Anderson Hauser como los dos canchas de proceso que lleva esta industria, que es el de tratamiento de agua potable, como también es el tratamiento de agua residual. Entonces, tenemos diferentes procesos y siempre que hay un proceso se necesitan normalmente, cuando es algo de manera industrial, cierto tipo de medidores, cierto tipo de soluciones también, y cómo unir todo esto para hacerlo más eficiente. Al final del día, ustedes como empresa, ¿qué es lo que buscan? Es hacer más eficientes los procesos y también si se puede reducir su costo. Esa es más o menos la estrategia, ¿no? Nada nuevo, todas las empresas, incluyendo nosotros, queremos hacer algo así. Entonces tenemos objetivos, condiciones y configuraciones diferentes y variables. Lo que es importante aquí, no nos vamos a enfocar a decirles cómo hacer su proceso, porque ustedes son los expertos, sino que les vamos a decir qué paleta de nuestro portafolio podemos ofrecerles en los distintos rubros que tenemos para más o menos que ustedes puedan hacer más eficiente su trabajo y su proceso, reduciendo costos. Bien, vamos a introducir entonces un poco. Me voy a la siguiente diapositiva. Yo vengo de la fábrica de nivel y presión, entonces me toca a mí presentar portafolio de nivel y presión, ¿no? Les voy a presentar ahora mismo un poco de lo que tenemos y algunos ejemplos muy básicos por cuestión de tiempo. Es un poco una introducción, pero si tuvieran alguna duda, siempre se pueden acercar con nosotros a través de Vincent. Vamos a tratar de contestar todo lo que se pueda aquí y si hay alguna cosa que no se pueda contestar o que quieran saber más, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros. Siempre estamos abiertos para conversación. Bien. Hablando simplemente en cuestión de instrumentos de nivel o de presión, tenemos un portafolio muy amplio. Evidentemente venimos de un mundo mucho más amplio de como ya lo mencionaba, tenemos industria química, industria de petróleo, de gas, minería, etcétera. Sin embargo, tenemos un portafolio también amplio solo para lo que es la medición de agua y tratamiento de aguas potables y residuales. Podemos ver que tenemos una amplia gama, como lo podemos ver de este lado, es una amplia gama de medidores, de visualizadores, de distintas tecnologías. Y ahorita esto es lo que yo me gustaría transmitirles a ustedes. ¿Cuáles son las distintas tecnologías? ¿Por qué debemos usar distintas tecnologías? ¿Y cuáles son las diferencias básicas entre lo que es medir, detección, etcétera? Tenemos tanto de presión, como tenemos el lado derecho, como de nivel también. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo lo que tenemos ahí mismo. Antes que nada, me gustaría hacer hincapié en la detección versus la medición de un nivel, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, tengo un líquido, en este caso tenemos aguas o aguas tratadas o residuales, y qué es la detección y qué es la medición. Son dos procesos totalmente diferentes. La detección se trata, sobre todo para tipo de seguridad sobre llenado o vacío, dependiendo de qué proceso estemos llevando, ya sea algo que se necesita para usarlo en un proceso después, por ejemplo, en la cadena de suministro. Si necesito un reactivo, no tiene que ser solamente agua, puede ser también un químico o algo que ayuda para limpiar. Queremos saber si tenemos suficiente, o sea, si se está totalmente vacío o si está lleno. Esto es una detección que implica que está o no está presente el producto. Aquí lo podemos ver en un tanque. Entonces tenemos aquí varios ejemplos pequeños. Puede ser en una tubería, puede ser en un tanque o puede ser a tope del tanque en la parte de arriba. ¿Eso para qué nos sirve? Porque también puede ser una seguridad ante desbordamiento. Esto es binario, es si existe o no existe el producto en el nivel indicado. Y después tenemos una medición.
Una medición es algo constante, estoy midiendo constantemente la distancia entre el instrumento. Normalmente eso se usa en un tanque, entonces se pone en el tope del tanque para medir la distancia que tengo o que está contenida en cierto tipo de cavidad entre el instrumento y el nivel del tanque. Para cuestiones de agua es muy sencillo a veces como decir, bueno, hay una distancia, o a veces necesitamos saber y volumetrizar ese contenido, o también podemos saber la masa. En el caso de la industria de agua, normalmente es suficiente con la distancia para aguas abiertas, ríos, caudales, etcétera, o volumetrizar cuando estamos haciendo un inventario por alguna razón de esa agua. Esto se puede hacer evidentemente a través de señales analógicas o digitales, por ejemplo, Modbus o 420 miliamperios, etcétera, depende del protocolo. Puede pasar a sistemas un poco más complejos, donde ya podemos hacer cierto tipo de solución matemática, etcétera. Bien. Ahora, detección. Bueno, muy bonito, es binario, pero ¿cómo funciona? Bueno, normalmente lo que se usa para el dióxido de agua es una detección con tecnología conductiva. ¿Qué quiere decir esto? Para los que sean un poquito familiares con ingeniería o electrónica, esto significa que, por ejemplo, si tenemos aquí en el ejemplo, tenemos un tanque que está conteniendo algo de agua. Entonces, este es un medidor, el cual tiene evidentemente una sonda, y la sonda tiene, por ejemplo, un polo tierra o negativo, el cual está normalmente aterrizado, por ejemplo, si el tanque es metálico, al tanque, y aquí podemos ver que al final del día es un circuito eléctrico, ¿no? Entonces esto hace un impulso menor, un voltaje, en el cual estamos viendo cómo cuando se va llenando el tanque y llega hasta el nivel, eso hace que se cierre el circuito, haciendo que pase la corriente, o sea, sería una resistencia, si lo quieren ver del lado eléctrico, lo que se hace, y aquí ha cambiado, podemos ver que ya lo detecta. Entonces, esto dispara una salida del medidor, y podemos saber que sí existe. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que normalmente este tipo de tecnologías son muy fiables. De hecho, se usan, comparando otra vez en otra industria, en las industrias de petróleo, de químicos, se usa para sobrellenado y son altamente recomendables. Es lo mejor que existe para ese tipo de sobrellenados de emergencia. Y en este caso es muy rentable en el precio-beneficio, no necesita una calibración per se, y podemos detectar hasta cinco niveles con una sonda cuando son multitonales la sonda, y tienen también piezas, no tienen piezas móviles, son de larga vida útil, por lo tanto, o sea, el mantenimiento es bastante pequeño. Ahora, claro, tiene unas limitaciones, como podemos ver aquí, que son que los fluidos tienen que ser conductores, porque el principio entonces, si no es un temas. La solución del LiquiCap o el LiquiPoint, que tiene, aparte de ser compacto, como podemos ver, podemos tener también como multivarias, o sea que podemos llegar a distintos niveles dentro de un tanque para saber la detección de distintos niveles. O sea, no es solamente uno como es aquí de un lado, sino que puede ser en distintos niveles. Además que está calibrado de fábrica según la longitud ordenada, y ya no se tiene que volver a calibrar, sino que ya sale de fábrica calibrado y lo tenemos bien puesto para todo un tanque. Ahora, uno de los, yo diría, productos estrellas que tenemos en fábrica desde siempre es que está aquí, que es el llamado Liquifant. Tiene muchos años, pero que tiene un principio muy básico. El otro funcionaba a manera de cerrar un circuito eléctrico. El Liquifant lo que hace es que tiene esa horquilla que está vibrando, entonces vibra a cierta frecuencia, y cuando el líquido, sea cual sea, llega a estar en contacto con la horquilla vibratoria, entonces empieza a vibrar, evidentemente, porque ya no está en un medio de aire, sino de líquido, con otra frecuencia muy diferente. Esta cambio de frecuencia se puede detectar automáticamente, entonces ya puede disparar
lo que sería la salida de presente o no presente del líquido. Este es también un método de punto de sobrellenado o de vacío muy usado en varias industrias, entre ellas las del agua, y además es uno de los que son más universales y fiables para todas las aplicaciones. Además, como vimos en la pequeña animación que les presenté, tenemos la característica de que no es sensible a la espuma, o sea que va a detectar exactamente el agua y no otro agente, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de aguas tratadas o aguas residuales, podemos ahí tener cierto tipo de agentes, los cuales hacen un poco de espuma, ¿no? Y ese es un problema que se tiene cuando se miden líquidos. Y en este caso, Liquifant es bastante bueno para detectar exactamente el nivel del líquido y no así el de la espuma. Ok, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, si estamos, por ejemplo, en una columna, en un tubo bastante largo o en una columna de algún estilo donde sea difícil poner a lo mejor en varios puntos una detección o no sepamos saber el nivel como tal, ahora sí vamos a medir un nivel o no podamos con un radar en tope o algo por el estilo, podemos usar presión hidrostática. La presión hidrostática, ¿cómo funciona? Es una fórmula, con la fórmula de hidrostática que aquí tenemos presente, donde podemos ver que según cuánto sea la columna de líquido, y dependiendo de la densidad, la gravedad la sabemos, la densidad de líquido es muy importante porque, claro, esa es la que va a determinar la presión que está haciendo esta columna. Tenemos un medidor de presión en el fondo, entonces podemos saber esta altura entre el medidor y dónde está el tope. Y en ese sentido, así podemos nosotros también conocer cuánto tengo de líquido contenido en este tanque o en este tubo o en este lugar. Este tiene varios beneficios porque también la espuma no cuenta, evidentemente porque no estamos usando un método óptico para estar midiendo hasta dónde está el líquido, como lo sería poner algún medidor de tope de tanque. Y también es insensible a los reflejos por lo mismo, porque no usa un principio de reflejo. Entonces esto es muy útil, sobre todo cuando no tenemos la posibilidad de poner un medidor a tope, sino que queremos medir cuánto tengo contenido, cuál es el nivel, pero no tengo la posibilidad de ser un poco más invasivo en la parte de arriba del contenedor. ¿Cuál es el límite? Que depende de la densidad del líquido también. Entonces, dependiendo del líquido, la densidad y cómo va cambiando, pues también estamos, somos tan exactos como sea ello, ¿no? Y también que es una medición de contacto, o sea, porque tengo que entrar, es invasiva, tengo que meterme totalmente en el contacto con el líquido. Entonces, para algunas aplicaciones muy puras, sería muy importante saber si lo podemos o no lo podemos usar. Pero tenemos otro tipo de instrumentos para la medición continua, que es por ultrasonido. El ultrasonido normalmente es un principio que usa en el orden de los kilohercios, como aquí lo podemos ver. Aquí estoy presentando las distintas familias que tenemos. No se preocupen, no vamos a hacer examen al final ni Andrés ni yo, de todos los nombres y nomenclaturas de los productos. Pero, claro, aquí podemos ver. ¿Por qué tenemos tantos? Porque cada aplicación, cada distinta selección es importante, ¿no? Hay veces que se necesita nada más una medición muy pequeña, como podemos ver aquí. Aquí podemos ver 90 kilohercios. Tenemos un radar que está diseñado para 3 metros, para 5, para 8, para 10 y 20, ¿no? Y la onda ultrasónica tiene una característica. Entre más pequeña va siendo la onda de ultrasonido, más largo es el alcance de la medición de este instrumento. Eso es muy, muy determinante. ¿Y cómo funciona? Simplemente el instrumento genera una onda ultrasónica que va viajando, choca contra el medio, en este caso, por ejemplo, el agua, y rebota y regresa. Y entre que yo la mandé y que la recibo, voy midiendo lo que se llama tiempo de viaje, ¿no? O time of flight, como se conoce en inglés, y con eso yo saco, es una fórmula que llevamos todos en física, que es la distancia, la velocidad, conozco la velocidad ultrasónica, la distancia, y la puedo sacar a través de ello. Entonces, ¿cuál es el beneficio?
como es ultrasónico, esto es inmune, por ejemplo, si estamos en un clima muy bajo, inmune al hielo. La condensación no le hace tampoco nada, además de que tenemos productos y familias que usan una particularidad de autolimpieza, por así decirlo, donde podemos generar una onda especial que hace que se limpie la base del sensor. Eso quiere decir que estamos haciendo que no haya lo que se llama formaciones extrañas de objetos o de build-up, etcétera, en la base ultrasónica del instrumento. Y para distancias cortas, esto es lo mejor que podemos usar. ¿Cuáles son los límites? La presencia de espuma. Aquí sí, por ejemplo, esto es algo que podría afectar eventualmente. Los gradientes de temperatura también, el viento y las capas de gas. Todo esto porque, claro, los gases, la espuma, etcétera, son elementos que pueden estar en medio de lo que sería el líquido y nuestro sensor, y entonces sí que puede afectar el rebote de la onda. Tenemos otra tecnología que es la de radar. Aquí tenemos el mismo principio que es, claro, mando la onda, rebota y la mido, que es en el orden pero de los gigahercios. Aquí tenemos el de 26, esta es la familia, por así decirlo, entre comillas, antigua que teníamos, que se usa para más o menos 5 metros, etcétera, y de 8 metros y 20 metros, y ahora tenemos una tecnología más avanzada, que es de tiempo de viaje, que es la FMCW, que es onda continua de frecuencia modulada. ¿Qué quiere decir esto? Que manda una onda con cierta frecuencia, en este caso de 80 GHz, y cuando rebota, está constantemente midiendo, y cuando cambia la frecuencia, sé más o menos en dónde cambió la frecuencia, y puedo medir exactamente la distancia. Es bastante preciso, como se puede ver aquí. Y aquí tiene una particularidad que si hay una capa gaseosa, viento, calor, etcétera, eso no le va a afectar de ninguna manera. El límite sería, al contrario del ultrasonido, que si se empieza a hacer una capa de hielo, entonces sí puede modificar un poco las ondas que salen de aquí del radar, y la condensación también le puede hacer algún problema. Esto me voy a ir muy rápido, o sea, es lo que ya mencionamos, las capas de gas, efectos de viento cruzado y gradientes de temperatura no afectan al radar, sí afectan a la familia ultrasónica, pero la formación de hielo, condensación pesada y selectividad, aquí es mejor la familia ultrasónica que la tecnología de radar. Nada más para tenerlo un poco en cuenta. Otra vez, esta información va a estar también accesible para todos ustedes cuando nos lo pidan y quieran acercarse a nosotros. Algunos ejemplos rápido, hay mucha información en texto, pero me voy rápido para que más o menos entendamos un poquito. Por ejemplo, este es un sistema de alcantarillado que puede estar en caudal o en canales, vertederos, abiertos o cerrados, pero con corta distancia. Aquí lo ideal es que como estoy más al aire libre y que pueda haber a lo mejor no. Otra aplicación ultrasónica, por ejemplo, es cuando estamos haciendo limpieza y lavado de arena en el proceso de aguas. Aquí podemos verlo. Para el búnker se recomienda, por ejemplo, que usemos un ultrasónico, porque si estamos midiendo bien el sólido, es fácil de incorporar, es una distancia bastante pequeña, no vale la pena usar un radar de larga distancia, y el ultrasónico me sirve perfectamente en este proceso. Radares, por ejemplo, cuando tengo monitores de ríos, monitoreos al aire libre o de tanques de mediciones pequeñas, tengo la particularidad, por ejemplo, es el canal de medición aquí en Alemania, y pusimos un radar que se usa más para control de inventario a un lado para probarlo. Estamos viendo también esto ya en monitoreo en la caja de control. Ahí teníamos nuestro display, podemos tenerlo también, o debajo de los puentes, y podemos ir pasando esa información a un computador central que ya pueden usar después junto con algún tipo de predicción climatológica, logística y todo eso para llevar la información de los niveles de río. Que me lleva
presentar el siguiente radar. Este es un radar que tiene una particularidad que es como un todo en uno, porque este se puede instalar al aire libre, tiene una comunicación celular ya integrada, móvil, integrada dentro del radar, por así decirlo, y se puede comunicar a la nube directamente y darnos los datos no solamente de la medición de distancia hasta el producto, sino también la geolocalización, el ángulo, por ejemplo, para determinar si se cambió el ángulo del radar, si tiene algún daño, etcétera, o sea, que si alguien lo cambió de posición, y la temperatura ambiente. Entonces, esto, por ejemplo, típicamente lo hemos puesto, y trabaja muy importante, trabaja con una batería, o sea que es autónomo. Eso es para lugares donde no llegamos, no tenemos a lo mejor la posibilidad de tener energía eléctrica. Típicamente lo hemos puesto, por ejemplo, debajo de los puentes, para medir las alturas de los ríos, en lugares estratégicos, y tiene una aplicación donde lo podemos poner también con isotanques, por ejemplo, cuando estamos transportando agua residual potable, residuos o químicos que se usan para limpieza, lo hemos usado bastante. Entonces, todo eso se comunica pues una aplicación, por ejemplo, que se llama Supplyker o a Netillion, que es nuestra nube de Hendrix-Hauser, y inclusive tenemos la posibilidad, porque claro, no te queremos hacer un all around y de hacer una aplicación toda para logística, tenemos algo muy simple, pero si se quiere hacer algo un poquito más complejo con los datos, se puede conectar uno por medio de una API a una nube o a una aplicación propietaria de nuestro cliente, en este caso de Veolia. De hecho, lo hemos hecho ya en Colombia, en Latinoamérica, primeramente con Supplyker, después con Netillion. Nos comunicamos para una aplicación de canales que estaban en un lado canal con agua potable y del otro lado con una pared de agua residual, donde había el peligro de que si había mucha lluvia, podía haber una contaminación entre los dos, y se usaron en una comuna en Colombia y con mucho éxito, de hecho. Entonces, ¿cómo se puede usar? Como me da la geolocalización también para puestos móviles o para saber en dónde estoy, está bien, porque entonces automáticamente puedo saber en dónde me encuentro. Usando tecnología de Google Maps se puede precisar exactamente dónde estoy, se puede ver cuánto es el nivel, se puede mandar alarmas, alarmar a gente de operaciones de mantenimiento, y con eso estoy totalmente dentro de, como dijimos, con una API podemos comunicar todos estos datos que son muy importantes para ustedes a una nube o a una aplicación de terceros, para que ustedes puedan también meterlo en predictivos y data crunching, etcétera. Aquí tenemos la otra aplicación, que son con los isotanques, con los IBCs famosos, en donde se puede poner, aquí lo tenemos aquí arriba, con un accesorio, y entonces se puede fácilmente ahí enganchar. También tiene un seguro para poner un candado, para que no vaya a ser parte de robo o cualquier otro tema por el estilo. Y dentro de nuestra aplicación tenemos muchas facilidades para poder manejar la logística, para poder saber la predicción de cuándo se va a terminar el contenido del isotanque, además de que lo podemos ir rastreando geográficamente en dónde está. Entonces vuelve un isotanque inteligente. Bien. Para alcantarillados o fosas que están debajo de la tierra, que es muy difícil luego que el GPS o la señal celular entre. Por ejemplo, esta aplicación la usamos en una pista de carreras de Fórmula 1, como referencia, y que normalmente, como ustedes saben, en pistas de carreras se inunda muy fácilmente, ¿no? Entonces empiezan a inundar, y pues si está en un país donde se inunda o llueve mucho, pues tiene que estar seco o lo más seco que se pueda para cuando hay las carreras. Entonces tienen estas fosas, pero la señal celular no salía, entonces pues, se puede hacer un extensor también de la señal para que se instale muy cerca. Esto seguro que Veolia lo conoce muy bien con el tema de alcantarillados y mediciones subterráneas. Es más que nada ese tipo de aplicaciones. Quería mencionarlos porque esto es algo que nos preguntan mucho, sobre todo con el uso de batería y subsuelo y todo eso. Y con esto doy la palabra a mi querido amigo Andrés. Muchísimas gracias, Tony. Si te queda bien, hacemos switch para yo tener el control de la presentación.
Perfecto. Entonces yo dejo de presentar y presento. Gracias. Súper, gracias. Gracias, Luis. Un segundo, por favor. Ya comparto y iniciamos. Me confirman, por favor, si se están viendo la presentación. Ya la tengo en modo presentación. Ok, bien, entonces, digamos que... No está en modo presentación, creo que tienes que compartir toda la pantalla Ok, y ahí sí lo veremos en presentación. perfecto. Creería que ahora ya debería de suceder. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Ok, entonces, al igual que Luis, voy a hacer una breve presentación. Entonces, de mi parte, ya tuvimos la oportunidad, si algunos estuvieron conectados en la pasada sesión, que fue el 10 de octubre, donde hablamos de caudal de manera general y donde abarcamos, digamos, las diferentes aplicaciones de, digamos, tanto el tratamiento de agua potable como residual en todo lo que corresponde a la transferencia de fluidos. Pero el día de hoy vamos a darle un enfoque específicamente a lo que sería la parte de adición de reactivos y qué podríamos o qué tipo de tecnologías podríamos utilizar. Entonces, en la introducción, nuevamente mi nombre es Andrés Ramírez, soy el gerente de producto de la línea de medición de caudal, actualmente trabajando para Endres & Hauser México, el centro de ventas ubicado en México, pero obviamente como se dan cuenta ahí con mi acento, pues soy colombiano y también pues, tuve la oportunidad de trabajar en Endres & Hauser Colombia. Entonces, con el aprovechamiento del tiempo, teniendo en cuenta que nos quedan más o menos unos 25 minutos, trataré de ser lo más breve posible para que ustedes también puedan participar, digamos, en su sesión de preguntas. Entonces, muy bien. Dando inicio, nuevamente hago un recorderis para, de pronto, quienes estuvieron en la sesión anterior, de que todo lo que corresponde a nuestra, digamos, portafolio de medición de caudal lo identificamos como ProLine. Ahorita muy bien Luis lo decía, va a ser muy complejo que se aprendan, pues, como todas las nomenclaturas o descripciones pues, de nuestros equipos, pero lo importante es que tengan en cuenta cuál es esa propuesta de valor o diferenciador que nosotros tenemos. Entonces, hablábamos de todo lo que es el concepto de operación o de la fácil interacción de nuestros equipos, la disponibilidad de los diferentes protocolos de comunicación requeridos para la integración o implementación a nuestros sistemas de control o los sistemas de adquisición de datos que ustedes tienen, toda la parte de conectividad, digamos, ya en lo que corresponde a la accesibilidad del instrumento por medio de servidores web, e incluso podemos tener la posibilidad, valga la redundancia, de hacer conexiones inalámbricas, que en este caso se llamarían wireless LAN, desde que solicitemos que nuestros equipos tengan incluido en su display una antenita para poder hacer esta conexión sin tener que destapar ni vulnerar, digamos, la electrónica del instrumento. Incluso les facilitaría mucho la vida a ustedes en las instalaciones donde los equipos, digamos, no son de fácil acceso, ya sea porque están en tuberías, digamos, elevadas o por el contrario, en, digamos, sistemas que podrían ser, digamos, subterráneos. Toda la parte de almacenamiento de datos por medio de nuestro, digamos, chip histo-ROM, ya cuando requerimos hacer alimentación o, digamos, generar libros de registro en el equipo de manera indebida, y finalmente todo lo que corresponde a la tecnología Harbit, que nos va a permitir la parte de diagnóstico, verificación y monitoreo de los equipos durante su ciclo de operación. Bien. Nuevamente les recuerdo, digamos que hablando de lo que corresponde a nuestras tecnologías de medición, donde contamos con, digamos, el principio de funcionamiento por Coriolis, que serían nuestros equipos ProMAS, los electromagnéticos ProMag, los ultrasónicos ProSonic Flow, los Vortex ProWheel y los equipos de dispersión térmica TIMAS, los cuales en los cuales básicamente vamos a tener gran diversidad de tubos de medición o de, digamos, sensores como tal, los cuales vamos a poderlos mezclar o seleccionar con los diferentes tipos de transmisores o unidades de procesamiento de las señales. Bien,
Yendo al detalle de lo que tal también como lo hacía o lo segmentaba Luis hace un momento con nivel, pues dentro de Caudal, de todo el portafolio de medición de Caudal y de las diferentes tecnologías, pues tenemos, digamos, algunos equipos que han sido diseñados para atender los requerimientos o las necesidades de lo que son las diferentes industrias foco de nosotros. En este caso, hablando de todo lo que es el proceso de agua y de agua residual, pues vamos a encontrarnos, obviamente, en su mayoría, la posibilidad de implementar instrumentos por medio de la tecnología electromagnética, ya que los fluidos que vamos a estar midiendo son líquidos y conductivos, independiente de que sea agua, digamos, cruda, agua limpia, procesos intermedios de tratamiento o agua residual, ya que podemos soportar tanto fluidos, digamos, homogéneos, totalmente líquidos, o incluso fluidos con cierto contenido de sólidos suspendidos. Hablando específicamente de lo que son las aplicaciones de reactivos, pues aquí, como pueden ver, estos equipos los vimos y hablamos de ellos en la sesión pasada, lo que es el Promac W400, que yo sé que ustedes muy bien ya lo conocen, las variaciones de, obviamente, el tubo W, que es W por agua, con transmisores como el 10, el 300 o el 500, o incluso la solución del 800, que podría permitirme hacer transferencia de información de manera inalámbrica. Pero dándole un poco más de foco precisamente a la aplicación o las aplicaciones de las cuales vamos a hablar, pues entraremos a evaluar la implementación de otro tipo de instrumentos. Aquí hablaremos de electromagnéticos con el tubo P, que sería en nuestro caso determinado para lo que son mediciones de proceso, pero aquí pues básicamente estamos mencionando que van a ser empleados para la adición de químicos, polímeros, floculantes, entre otros, o por supuesto la utilización de elementos por principio ultrasónico y específicamente, digamos, en lo que promovemos es en las instalaciones donde ustedes evitan tener que hacer interrupción del tubo de transporte y donde pues vamos a pretender hacer instalaciones externas con sensores tipo clamp-on o no intrusivos como normalmente los conocemos. Entonces vamos a tener la posibilidad de contar con estos equipos que aunque sean de montaje externo van a estar dedicados en un punto específico de medición o incluso contar con un instrumento que les permita a ustedes hacer verificaciones o validaciones de caudal, ya que este instrumento es portátil, ¿sí? Entonces, adicional a eso, digamos, en este caso estoy incluyendo esos otros tres medidores, y es porque, digamos, de alguna manera, como bien lo mencionábamos, los electromagnéticos van a cubrir la mayor cantidad de fluidos que yo voy a requerir medir en sus procesos, y por eso mencionamos, digamos, la opción de implementar la línea higiénica Promac H 100, 300, 500, o incluso nuestro electromagnético más básico, que es el modelo Picomac. Aquí tendremos la posibilidad de utilizar instrumentos de diámetro de 2 pulgadas hacia abajo, entre media pulgada y 2 pulgadas. En el Promac H va a tener mucha mayor amplitud en los diámetros disponibles. Lo interesante de este equipo es que todo está en acero inoxidable, conexiones higiénicas, y en el caso, en algunas etapas en específico, vamos a necesitar una precisión, digamos, relevante, una identificación de conductividad en línea que el equipo me lo permite realizar, e incluso en algunas etapas estamos haciendo adiciones digamos, de los químicos en diámetros de tubería pequeños, donde tal vez el tubo W va a estar limitado solamente hasta su media pulgada. Y en algunos casos vamos a necesitar o vamos a requerir hacer adiciones precisamente de estos químicos, polímeros, floculantes o neutralizadores o inhibidores en, digamos, condiciones excesivamente precisas. Y en esas condiciones de proceso, pues obviamente pensando en el desempeño de las tecnologías, un Coriolis podría entrar a cubrirnos esas necesidades. Recuerden que una diferencia principal entre los electromagnéticos y, digamos, en este caso los Coriolis, va a ser el nivel de precisión que vamos a tener. En el caso de los electromagnéticos, si quieren tener la referencia o tomar nota, vamos a poder suministrar equipos con precisiones de 0.5% en condiciones estándar o 0.2% en una calibración premium. Mientras que con un Coriolis vamos a poder cubrir necesidades de precisiones de 0.1% digamos, en condiciones estándar y 0.05% en condiciones premium. No he visto en la actualidad la implementación de un Coriolis con 0.05 en la industria de aguas, pero podría llegar a ser relevante en algún caso. Bien, hablando precisamente de la industria de agua y agua residual, pues vamos a encontrarnos con diferentes etapas intermedias, donde precisamente hablando de las adiciones
Miren que si recuerdan quienes estuvieron en la sesión pasada, hablábamos de todas las etapas de transferencia del agua per se, ¿cierto? Del agua como tal. Aquí estaríamos hablando de procesos intermedios donde yo estoy haciendo la adición de algún, digamos, fluido tercero que me va a permitir acondicionar el agua para alguna situación, ya sea, por ejemplo, en los casos que estoy aquí graficando de procesos, ya sea para la eliminación de sólidos en la parte de floculación y sedimentación o para la configuración del pH, precisamente para que, digamos, un elemento como el floculante reaccione de manera correcta y me ayude con esa separación, ¿cierto? O incluso en los procesos de predesinfección o desinfección. Entonces, miren que ahí tenemos una situación puntual. Y es que estos fluidos, de alguna manera, pues en consideración a los volúmenes de agua que estamos transfiriendo en los tratamientos, pues van a ser volúmenes mucho más bajos. Pero estamos hablando en algunos casos de fluidos que el costo como tal es mucho más alto y que ahí voy a tener dos oportunidades. Y es uno, salvaguardar obviamente el desperdicio de esos fluidos que son costosos y por el otro lado, pues definitivamente el poder garantizar las adiciones, ya sea por dosificaciones, digamos, reguladas o continuas o por baches en los cuales yo esté precisamente dependiendo de cómo tenga yo el proceso de tratamiento de, digamos, la entrega de esa cantidad correspondiente para la formulación, si así lo queremos ver. Bien, entonces yendo un poco más al detalle, en lo que corresponde a la parte de predesinfección y ajuste de pH, aquí normalmente vamos a tener la posibilidad de o ajustar el pH adicionando, digamos, en este caso, soda o sosa cáustica, como le llamamos en algunas otras partes, y, digamos, en la gran mayoría de los casos estamos haciendo adiciones de cloro, sí, en diluciones con el agua, precisamente para poder hacer, por ejemplo, en este caso, lo que sería la eliminación de bacterias y lo que mencionábamos con el tema del ajuste de pH sería la predisposición del agua para asegurar una actuación correcta del floculante. Como les mencionamos, si ustedes ven, incluso les hago la invitación a que podamos utilizar nuestra herramienta Applicator que está disponible en nuestra página de manera gratuita. Todos estos mapas de procesos ustedes los van a poder ver en lo que corresponde a la industria de aguas. Entonces miren que de ahí también me apoyo para que, digamos, visualmente identifiquemos el hecho de que en las líneas principales de transferencia del agua, donde voy a hacer estas reacciones, las adiciones van a ser en diámetros de tubería un poco más pequeñas, ¿sí? Ya sea por las cantidades o digamos, por, digamos, el control fino que yo requiero en estas adiciones. Entonces, miren que acá siempre recomendamos la medición de caudal en cada una de las adiciones de estos químicos. Yendo a la parte de floculación y sedimentación, pues definitivamente el floculante o el coagulante que yo adicione, pues también va a estar relacionado al volumen del agua que yo voy a estar ingresando a ese proceso de separación, ¿sí? Entonces, obviamente ahí, digamos, el set de configuración o de, digamos, de control va a ser los sólidos suspendidos que yo tenga en esa agua. Y de esa manera yo voy a regular las adiciones del floculante o del coagulante. Por lo tanto, para asegurar esa precisión fina en el control, pues voy a requerir de nuestros caudalímetros en línea. Hablábamos de la parte de los inhibidores y el control de pH. Ya saben que en la parte de control de pH yo lo que estoy pretendiendo es setear precisamente ese pH para poder garantizar las reacciones correspondientes en los procesos de transformación. Y pues básicamente aquí, en algunos casos, lo pongo a consideración, podríamos pretender la implementación de instrumentos higiénicos, no tanto porque sea higiénico, sino precisamente por la disponibilidad de diámetros que voy a tener de acuerdo a los diámetros de entrega. Eso por un lado. Por el otro, la facilidad de la identificación de la conductividad en línea. No necesariamente tiene que ser este modelo, pero es una recomendación, ya que en algunos países específicamente, y en lo que corresponde a agua potable, algunas de las etapas intermedias son consideradas precisamente, al ser agua bebible, ¿sí? O potable como tal, se tomaría como si fuese industria de alimentos, ¿ok? Y les mencionaba que en algunos casos esa entrega de precipitadores o floculante como tal en la preparación, pues tanto por el alto costo como por la precisión, pues va a requerir, digamos, de un instrumento de un mayor performance donde los Coriolis van a podernos cubrir esas necesidades. Y un ejemplo que digamos, de alguna manera en la presentación no lo tengo plasmado, pero que me gustaría mencionárselos, y es que en las diferentes etapas donde yo estoy adicionando cal, por ejemplo, en muchos casos se tiene un tanque de preparación, digamos, periférico, donde hago la dilución para luego ya adicionárselo al agua donde voy a hacer ese set de pH, por ejemplo. Entonces, en esos casos, normalmente lo que yo he visto
digamos, en años anteriores, es que esa adición se hace no necesariamente con un caudalímetro, sino que ya más o menos se le tiene una velocidad a la bomba de entrega, ¿sí? Entonces, si queremos tener un ajuste mucho más fino de esa adición, ahí tendríamos una posibilidad de implementar un Coriolis en una muy buena condición. Bien, les mencionaba la parte de validaciones con los ultrasónicos de montaje externo. En caso de que ustedes tengan que, digamos, hacer recorridos y validar diferentes tuberías, con este equipo vamos a poder hacer esas validaciones y adicionalmente me va a permitir hacer el almacenamiento de esas mediciones que yo puedo dejar temporales. Pasando ya para finalizar, les voy a explicar rápidamente ahí de manera complementaria, digamos, el cómo funcionan los equipos, pero no tanto el detalle de cómo funcionan, sino cuáles serían esos diferenciadores o características operativas que tienen nuestros equipos y que les van a servir o apoyar a ustedes en sus procesos. Si recuerdan, hablábamos de que los electromagnéticos como tal me miden velocidad por el principio de Faraday y digamos, haciendo el análisis de la perturbación en un campo magnético, y pues ahí vamos a tener la relación de velocidad por área para calcular el caudal volumétrico. ¿Qué es relevante o importante mencionar acá? Que en algunos diámetros, o sea, en condiciones de instalación mecánica, normalmente siempre ha sido requerido dejar tramos rectos para asegurar una medición de la velocidad correspondiente, lo cual en las instalaciones de tuberías de gran diámetro iba a ser complejo garantizar ciertas distancias o tramos rectos. Por lo tanto, ya contamos con la disponibilidad de instrumentos que no lo requieren. Entonces, hablamos de un equipo 0 diámetros. Entonces, esto es una característica que ustedes tendrán que solicitar y pues que obviamente nosotros les estaremos a ustedes recomendando. Esto siempre me va a garantizar las condiciones de error, como lo pueden ver en la parte inferior, incluso para condiciones de transferencia en custodia o digamos metrología legal, ¿sí? Recuerden que por la parte de Heartbeat Monitoring vamos a tener la posibilidad de identificar, esto nos podría aplicar mucho para, no en la parte de adiciones, pero tal vez en algunas otras etapas, la identificación de adherencias en el tubo, lo cual es posible identificar haciendo el análisis del circuito de conductancias por medio de los diferentes electrodos. En algunos casos, en algunos modelos, vamos a poder contar con una medición tendencial, digo tendenciales por el nivel de error, de conductividad en línea. Entonces, miren que aquí vamos a encontrar los diferentes modelos y, digamos, la repetibilidad que tendríamos en las mediciones de conductividad del fluido que está pasando internamente. Esto podría ser útil incluso para determinar o identificar si estoy por una misma línea enviando diferentes fluidos, por ejemplo, en el caso de los químicos, ¿sí? Si se me aumentan las concentraciones de adición, ahí puedo identificar ese tipo de cambios. Finalmente les mencionaría el Picomax como una alternativa de electromagnético mucho más económica y que va a estar disponible en diámetros desde 2 pulgadas o bueno, entre media pulgada y 2 pulgadas y donde voy a tener una facilidad o flexibilidad de conexión por medio Bluetooth. Es un equipo realmente confiable, pero también lo suficientemente sencillo y económico para algunas aplicaciones donde no requerimos muchísima precisión. Miren que aquí estamos hablando de más o menos 0.8, pero donde básicamente voy a poder hacer la cuantificación del caudal de agua que yo requiera. Y si, por ejemplo, en el caso de los, digamos, estos químicos que yo vaya a utilizar, tengo una conductividad aceptable, este equipo nos va a trabajar bastante bien. Esto básicamente es la parte, digamos, de conectividad por medio de Bluetooth y la posibilidad de que digamos, el display rote automáticamente, independiente de que yo haga una conexión en una tubería horizontal o vertical. Finalmente, en los ultrasónicos, lo que quiero hacer injerencia es en lo siguiente. Ustedes muy seguramente saben muy bien cómo funcionan los ultrasónicos, lo vimos tal vez en la sesión anterior. También medimos velocidad por una diferencia de tiempo, pero digamos que aquí el tema de los tramos rectos sí es mucho más delicado, importante. Aquí no estamos solicitando 5 veces el diámetro en tubería recta antes del sensor, como pasa en los electromagnéticos, sino que por el contrario, antes requerimos muchos más diámetros para evitar estas perturbaciones que me van a generar muchos vectores de velocidad y que me van a dar inestabilidad en la medición. Entonces, afortunadamente, por el desarrollo de la tecnología FlowDC, ya es posible hacer una instalación solamente dejando 2 veces el diámetro nominal digamos, en tramo recto antes del sensor. Entonces, claramente para tuberías de gran tamaño, de gran diámetro, me va a facilitar la disponibilidad de espacios. ¿Okay?
Esto básicamente, para explicárselo rápidamente, pues se logró luego de hacer varias investigaciones y validaciones de las perturbaciones, precisamente analizando los números de Reynolds y rotando los sensores o los transductores de ultrasónicos para identificar cuál era el error o cuánto aumentaba o se desviaba el error en medición solamente al tener una perturbación mayor y teniendo en cuenta, digamos, el cambio mecánico que me está generando esa perturbación, llamémoslo un codo, un doble codo, una ampliación, una reducción en la tubería. Entonces, de esa manera se determinan diferentes factores aquí hablamos de un factor K, de corrección de acuerdo al tipo de perturbación. Aquí estamos viendo una gráfica de un ejemplo de un codo a 90 grados con una instalación a 2 diámetros básicamente, con 2 transversas o 2 pares de sensores. Eso sería todo de mi parte. Creo que estoy dejando muy poco tiempo para las preguntas, pero creo que tenemos más o menos, me corriges, Vincent, unos, no sé, entre 5 o 8 minutos para que ustedes también participen. Voy a dejar de compartir la pantalla y pues revisamos si tenemos inquietudes en el chat o si alguno de ustedes quiere participar. Entonces, muchas gracias. No tenemos preguntas en el chat. Muchas gracias, Andrés. No sé si... Bueno, Jorge acaba de levantar la mano. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Garzón, yo soy de Veolia, aquí Colombia, del SIGE Presidente. Nosotros pues, estamos en la transición de parque a centro inteligente de gestión ecológica. Nosotros aquí tenemos unas lagunas de almacenamiento de lixiviados. La idea de nosotros es empezar a hacer esa medición, tener una telemetría ya en tiempo real de sus niveles de cada laguna. Pero tenemos un gran problema, es que nuestras lagunas, las paredes no son verticales, sino que son cónicas. Y tenemos, pues, la duda, porque allí estamos viendo ahorita que hay equipos de detección, que vi yo en la imagen que pueden tomar medición en diagonal, y los equipos de medición que creo que debe ser solo vertical. No sé pronto qué equipo podamos utilizar en ese tema de medición así en diagonal. Porque tenemos otra limitante, es que de pronto podríamos decir que tenemos una base para colocar el sensor lejos del borde de la laguna, pero tendríamos otro inconveniente de pronto con algún animal o algo que se pare en la base y nos pueda generar una alteración. Entonces tenemos como esas limitantes aquí para automatizar, por decirlo así, el proceso. Supongo que es medición de nivel, ¿no? Entonces me toca a mí contestar. Sí, señor. Muy bien, Jorge. Gracias por la pregunta y gracias por la participación. Esto es muy común. O sea, tenemos mucho expertise en ello. Lo hemos hecho de varias maneras. Primeramente, la forma, no hay ningún problema. O sea, la forma, a diferencia de mediciones con sólidos, que eso sí eso es una batalla totalmente diferente. La medición en líquidos es muy noble porque siempre el líquido siempre agarra la horizontal, ¿no? Entonces, claro, se tiene que hacer una tabla de aforo, que se llama. Ya estoy hablando un poquito más del lado de soluciones, ¿no? El medidor, nosotros los medidores son muy buenos, son muy exactos, porque te mides la distancia entre el medidor y el líquido. Dicho esto, eso solamente es un dato. El dato se convierte en información en el momento que tú tienes la forma. Tú debes de conocerla seguramente, Jorge, tú eres el dueño, o sea, no tú, Jorge, sino Veolia. Lo conocen, y si no lo conoces, se puede hacer. Hay empresas que incluso que te pueden hacer estas tablas de aforo, se ve la forma, etcétera, y con eso se puede volumetrizar ya digamos que esto, ¿no? También se puede angular un poco, o sea, hay varias maneras de hacer un poco digamos, darle la vuelta al problema, por así decirlo. Entonces, no te preocupes, y eso que decías por los animales y todo eso, bueno, hay manera de protegerlo. Tenemos, de hecho, experiencia con ello. Y si tú quieres, acércate a la gente estás en Colombia, supongo. Sí, señora, Por lo que nos escucho, atiende claro. Jason Zapata y Karen Lombana. Perfecto. O sea, porque caes en muy buenas manos. Además, Colombia es uno de los países donde tenemos del mejor know-how. No porque esté Andrés aquí, ¿no? Pero tenemos muy buen know-how, tenemos gente también que además no solamente tiene el know-how de los instrumentos, sino que va más allá. Tenemos
una unidad de soluciones y ya pueden verlo 360, pero no hay ningún problema. Tenemos una solución para todo ello y no es el primer lugar donde lo hemos hecho. Luis, ahí me gustaría complementar. Yo soy el de flujo, pero también he tenido ahí la oportunidad de trabajar con varias cositas y ya que mencionabas el tema de la laguna, te podría hacer ahí un símil con lo que se hace, por ejemplo, en las presas. Y es que normalmente la referencia de altura, como no es un contenedor, no es un tanque, se tiene que hacer de manera, digámoslo, geológica. Entonces, en este caso, normalmente las alturas estarían determinadas por las cotas. Entonces, sí sería muy importante que ustedes, en el caso de la laguna, tengan identificada, digamos, ese trazo, que obviamente puede ser cambiante, de las cotas de la altura, precisamente, esto no es un río, pero para que me entiendas, del lecho del río, ¿cierto? Porque esa sería como nuestra referencia de la pared. Entonces, esa sería una buena referencia para lograr hacer el aforo que Luis mencionó. Ese es el tipo de cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, en el caso de las presas o de las represas. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre, como dice Andrés, que te acerques con Endres, a que solamente compra. El medidor va a ser el mismo si lo compras con nosotros, con alguien más, pero aquí el beneficio de una alianza estratégica con Endres Hauser es de que tienes este tipo de know-how. O sea, que no vemos nada más el instrumento, sino vemos toda la solución íntegra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Más preguntas? No, parece que no hay más preguntas, entonces, pues muchas gracias a Andrés Sandhauser por la presentación de hoy. La presentación fue grabada, la vamos a compartir. Entonces, pues nada, nos vemos en una próxima sesión y muchas gracias a todos. No, pues muy amables por la atención a ustedes. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias.